El demonio del cabello blanco. Soy una persona a la que no le interesan los cuentos de fantasmas. No busco que me los cuenten y tampoco me gusta narrarlos. Pero en mi juventud me topé con un extraño acontecimiento. Han pasado los años, pero todavía no he conseguido entenderlo. Hace 15 años viví en una casa de huéspedes en Kojimachi, cerca de la puerta de Hanzo, pues asistía a la facultad de Derecho, que se encontraba en el noreste, en Kanda, al otro lado del Palacio Imperial. Era una casa de huéspedes ordinaria, una vivienda normal. Había hecho algunas reformas en el edificio que tenía 7 habitaciones. Era, como quien dice, una casa común y corriente, y la dueña era una mujer muy agradable de unos 50 años, quizá un poco mayor. Vivían con ella su hija de 28 o 29 y una sirvienta. Las tres se ocupaban de atender a los huéspedes. Un tiempo después nos enteramos de que tenía mucho dinero. Como su hijo estudiaba en Kioto, y sin él se aburría, y se sentía sola, había decidido alquilar habitaciones hasta su graduación. Era un pasatiempo para ella, por lo tanto, a diferencia de otras atenderias, la nuestra era muy amable con nosotros. Nos trataba como si fuéramos de la familia y todos los huéspedes estábamos muy satisfechos. Por esa razón la llamábamos Aya, en lugar de casera. Sé que es un poco raro que la llamáramos así, pero como he dicho, se trataba de una mujer cariñosa y amable, y casera nos parecía un poco frío. Su hija se llamaba Isako, su apellido no puedo revelarlo. Lo dejaremos en Horikawa, un apellido ficticio. Todo comenzó una noche despejada, a principios de noviembre. Acudí al templo de Otorizan, que estaba en Yotsuya Sasagacho, al oeste de mi casa. Era la festividad de Tori no Machi y también la primera vez que pasaba en Tokio. Como no tenía ganas de ir a Asakusa, pensé en acercarme a Yotsuya, que estaba más cerca. Después de cenar, me dirigí allá dando un paseo. No tenía mucha fe, debo admitirlo. Como acababa de comenzar noviembre, hacía un buen tiempo y había mucha gente de compras. Dejé atrás la muchedumbre y entré en el templo a rezar. Cuando volví a salir, seguía habiendo mucha gente. Una voz se dirigió a mí entre el gentío. «Buenas noches, Suda. Tú también estás aquí. ¿Has venido a rezar al templo?» «Bueno, algo así». Riéndose el joven me enseñó un pequeño rastrillo para la arena y una piedra envuelta en una hoja de bambú. Amuletos que venden durante el Tori no Ichi. Se llamaba Takeo Yamagishi. Aunque este también es un nombre ficticio, vivía en la misma casa de huéspedes que yo. Como nos dirigíamos al mismo lugar, comenzamos a caminar juntos. «¿Cuánta gente, no te parece?», le dije. «¿Qué vas a hacer con lo que has comprado?» «Es un regalo para Isako», me contó Yamagashi. «El año pasado también se lo compré, así que este año he decidido seguir con la costumbre». «¿No son caros?», le pregunté, pues no conocía el valor de esas cosas. «Bueno, he intentado regatear, pero como estamos a principios de noviembre, los vendedores no habrán su brazo a torcer». Nos dirigíamos a Yotsuya Mitsuke, cuando Yamagishi se detuvo frente a una cafetería. «¿Te apetece un té?». Entró sin esperar respuesta, así que tuve que seguirlo. Nos sentamos en una mesa vacía, que hacia una esquina pedimos un té inglés y unos pastelillos. «Suda, no tomas alcohol, ¿verdad?» «No, no bebo. Nada de nada. Absolutamente nada». «Yo tampoco. Y mira lo que he intentado, ¿eh?», me dijo con aire pensativo. «Pero me ha sido imposible». ¿Por qué quería beber si no lo sentaba bien? Me parecía curioso. Al verme sonreír, Yamagishi suspiró. «Bueno, en tu caso quizá es mejor que no bebas, pero a mí me vendría bien poder beber un poco», repitió antes de añadir con una sonrisa. «¿Te estás preguntando por qué?» «La razón es que si no bebo, Isako me rechazará». No sé por qué creería eso Yamagishi, ya que Isako parecía mirarlo con buenos ojos. Todos los huéspedes pensábamos que la muchacha intentaba conquistarlo. Isako era la hija mayor. Su hermano, el que estaba en Kioto, era menor que ella. La joven se había casado a los 21 años, pero su marido enfermó y murió después de la boda. Tras quedarse viuda, regresó a la casa familiar, donde llevaba 7 u 8 años viviendo en soledad. Era una pena. Nosotros conocíamos la historia, aunque solo de forma superficial. Debo decir que la muchacha no era fea, todo lo contrario. Como su madre, era una mujer amable y refinada. Puede que fuera cosa mía, pero tras su apariencia delicada y elegante se escondía una gran soledad. Yamagishi rondaba los 30 años. Era fornido y gozaba de una buena salud. Tenía una presencia muy masculina y vestía muy bien.
ya que provenía de una familia adinerada. Cada mes recibía dinero extra, aunque fuese poco, y lo ahorraba. Desde cualquier punto de vista de los 7 huéspedes, él era el mejor partido. Así que nos parecía lógico que Hisako se interesara por él. La madre también sabía que su hija estaba enamorada de Yamagishi, e incluso se rumoraba que había dado su visto bueno a la relación. Así que cuando mencionó a Hisako no me sorprendió, y por supuesto tampoco sentí celos. ¿Hisako bebe? ¿Quién sabe?, me contestó él negando con la cabeza. No estoy seguro, pero probablemente no. Es más, ella me ha advertido que no lo haga. ¿Pero no acabas de decirme que si no bebes te va a rechazar? Empezó a reír a carcajadas, tan fuerte que el resto de los clientes de la cafetería se asustó y se giró para mirarlos. Me sentí un poco avergonzado, así que bebimos y comimos rápido. Yamagishi pagó la cuenta y salimos a la calle de nuevo. Una gran luna de invierno había aparecido sobre los pinos del embarcadero. Aunque hacía buena noche, el viento soplaba desde el noreste como si nos acompañara. Dejamos atrás Yotsuya Mitsuke y seguimos hacia el este en dirección a la avenida que llevaba a Kojimachi. Después de atravesar el puente, el silencio se hizo entre nosotros. Mientras miraba la luz de la estación de bomberos, Yamagishi me preguntó de pronto: ¿Tú crees en los fantasmas? No esperaba este tipo de pregunta. Titubeé un poco, pero contesté con sinceridad. No, la ciencia no ha conseguido probar su existencia, así que no creo en ellos. Haces bien, asintió Yamagishi. A mí me gustaría no creer, pues tu postura es lo más razonable. Dicho esto, cayó de nuevo. Aunque mi trabajo actual me exige hablar mucho, en la universidad era muy reservado. Si mi interlocutor no decía nada, yo tampoco abriría la boca. De modo que seguíamos caminando en silencio, pisando las hojas caídas. Suda, ¿te apetece comer anguila?, me preguntó Yamagishi un poco después. ¿Qué? Miré a Yamagishi. Acabamos de tomar té en Yotsuya. Era extraño que se le antojara cenar anguila. Has cenado antes de marcharte de casa, ¿verdad?, me dijo como si leyera mis pensamientos. Yo salí temprano y no he comido nada. Pensaba picar algo en la cafetería, pero no tenía nada salado. Al parecer, había estado fuera desde aquella tarde y los pastelillos que se había comido en Yotsuya no fueron suficientes para quitarle el hambre. Sin embargo, comer anguila era un lujo. Bueno, no para alguien con tanto dinero como él, pero para un estudiante como yo era un antojo demasiado caro. Actualmente se encuentra en la carta de cualquier restaurante o fonda, pero en aquella época era un manjar escaso. Además, el restaurante donde él quería entrar era muy lujoso. Yo no podría acompañarlo. Entonces me despido aquí. Tendrás que cenar tú solo. Si no te importa, ya nos veremos. Yamagishi me dejó afuera. No me parece bien. Anda, acompáñame. Me apetece comer anguila, pero también quiero contarte una cosa. Hablo en serio, hay algo de lo que quiero hablar contigo. No pude negarme, y cuando quise darme cuenta, estaba en la segunda planta del restaurante. Antes de seguir con mi relato, es necesario que explique cómo era mi relación con Yamagishi. Vivíamos en la misma casa de huéspedes, pero aparte de eso teníamos una conexión especial. Los dos queríamos ser abogados. Era como si mi hermano mayor era como mi senpai, y yo lo respetaba. Existía una gran diferencia entre su capacidad intelectual y la mía, lo cual fortalecía mi sensación de inferioridad. Yamagishi dominaba todos los tecnicismos legales y además de inglés, hablaba alemán y francés. Yo me alegraba mucho de conocer a alguien con tanto talento. Acudí a su habitación multitud de veces para preguntarle mis dudas, y él siempre se mostró amable conmigo. Para mí, Yamagishi era casi un maestro. Lo respetaba y admiraba, y él me tenía cariño. Sin embargo, había un detalle que siempre me había parecido extraño. Yamagishi había suspendido 4 veces el examen de abogacía. ¿Por qué no lo había logrado? ¿Había cuenta de cualidades intelectuales? Hasta donde yo sabía, otros menos brillantes lo habían pasado sin ningún problema. Los exámenes eran una especie de ruleta. No siempre los superaban los más capaces, pero suspender desde mi punto de vista no era en ningún sentido un hombre cobarde. No parecía creíble que le pudiera dar miedo a la persona de la que estoy hablando. Era un misterio. No había otra palabra para definirlo. A pesar de eso, recibía una jugosa paga de sus padres y no parecía deprimido por sus múltiples fracasos. Estaba tranquilo y seguía viviendo en la casa de huéspedes. De hecho, hasta ese momento me había invitado 2 o 3 veces a comer anguila.
Eres joven, seguro que ya tienes el estómago vacío. No te preocupes por mí. Come. No te cortes, por favor. Decidí tomarle la palabra y comencé a comer. Nos trajeron sake, pero como ninguno de los dos bebía, nos dedicamos solamente a comer. Mientras esperábamos nuestra segunda porción de anguila asada con salsa de soya, me dijo en voz baja: Mira, he decidido que este será mi último año aquí. Estoy pensando en regresar a mi tierra. Me quedé anonadado, tanto que no pude contestarle de inmediato. Ya sé que es repentino. Entiendo que te sorprenda, pero creo que ha llegado el momento de desistir y volver a casa. No tengo suerte, estoy gafado. Parece que la abogacía no es lo mío. ¿Eso no es cierto? Yo antes pensaba lo mismo, me decía. No puede ser, si los fantasmas no existen. ¿Había escuchado bien? ¿Fantasmas? Un poco antes había dicho lo mismo, pero fingí que no lo había escuchado. Me has dicho que no crees en los fantasmas, ¿verdad? Me preguntó. Yo tampoco creía en ellos. De hecho, me reía cada vez que alguien me contaba una de esas historias. Pero precisamente yo, que no creía en ellos, estoy siendo ahora mismo acosado por uno. Y aquí estoy, a punto de renunciar a lo que siempre ha sido mi sueño. Tú, que eres escéptico, creerás que estoy diciendo una estupidez. Ríete si quieres. No podía reírme. Si Yamagishi decía tal cosa, era porque existía una evidencia clara que lo demostraba. Pero era imposible, los fantasmas no existían. Me quedé callado, dudando de lo que había oído mientras Yamagishi miraba uno de los focos del techo. Estábamos sentados en un reservado amplio del segundo piso, solos. Nuestra única compañía era la noche fría. Deberían ser las 9 de la noche. Oímos el sonido del tren que pasaba frente al mesón y el agitar de los abanicos que estaban usando abajo para airar las anguilas. Era mi imaginación, o parecía que el foco sobre mi cabeza se había oscurecido. La sombra blanca de la flor de té, colocada en el tokonama, parecía triste y pálida, pero no lo suficiente para recrear el ambiente de los relatos de fantasmas. Un poco después, Yamagishi reanudó su explicación. No me enorgullece, pero he estudiado mucho. Tenía la certeza de que pasaría el examen de abogacía sin ningún problema. Puede que sea vanidoso, pero creí que podía. Claro, yo tampoco lo dudo, contesté rápidamente. No hay razón para que alguien como tú no pase ese examen. Sin embargo, no lo paso, dijo sonriendo con tristeza. Tú lo sabes mejor que nadie. Esta es la 4ª vez que suspendo. Lo sé, y es muy extraño. ¿Por qué será? Ya te he dicho por qué. Me acosa un fantasma. Es una estupidez, lo sé. Sé que no tiene sentido, pero es la verdad. No puedo hacer nada al respecto. Nunca se lo he contado a nadie, pero recuerdo la primera vez que lo hice. Ese maldito examen, mientras lo realizaba, apareció ante mis ojos la imagen borrosa de una mujer. Era imposible que estuviera allí. No podía ser cierto. Estaba esquelética y era muy alta. Tenía el cabello blanco. No sé si llevaba kimono, pero veía su rostro con claridad. Habrás creído que era una anciana porque te he dicho que tenía el pelo blanco, pero no debía tener más de 30 años. La mujer estaba ante mí, mirando fijamente mi examen, y no pude escribir nada. Tenía la mente tan nublada que prácticamente no sabía dónde estaba. ¿Quién sería esa mujer? ¿Tú qué crees? Pero, dije confuso, no estaba solo, ¿verdad? Había otros muchos aspirantes, cada uno en su pupitre, y además el examen tuvo lugar durante el día, ¿no? Sí, en efecto, así fue. Era mediodía y el sol entraba por las ventanas. En la sala había muchos otros examinándose, y sin embargo, nadie más vio a aquella mujer de cabello balbino. Estaba ante mí, pero los demás escribían sin inmutarse a mi lado. Solo me acosaba a mí. Al final entregué un examen lleno de respuestas sin sentido. Fue un desastre. Los examinadores habrían tenido que estar ciegos para aprobarme. Así fue como suspendí la primera vez, pero no me desanimé, ya que soy optimista por naturaleza. Además, mi familia podía permitirse pagar gastos durante un año más. ¿Quién crees que era esa mujer? ¿Tienes alguna teoría? Pensé que había sufrido una crisis nerviosa, me contestó. Había estudiado mucho para aquel examen. Me acostaba cada noche a las 2 o 3 de la mañana repasando, y la tensión debió pasarme factura. Muy mal. Me autodiagnostiqué neurastenia.
Por tanto, no consideré que fuera nada raro. ¿Y acaso volviste a verla? La historia no acabó ahí. En aquella época vivía en una casa de huéspedes en Kanda, pero era muy ruidosa y yo tenía los nervios crispados. Así que me mudé, cerca de la Universidad de Tokio. El año siguiente hice el segundo examen y el resultado fue el mismo. La mujer apareció ante mí, con el cabello blanco, mirando fijamente mi hoja de respuestas. ¡Maldición! ¡Ha vuelto!, pensé, pero no me atrevía a enfrentarme a ella. Sentí que se me nublaba la vista, estaba confundido. Era como estar en un sueño. Para no aburrirte, volví a suspender, pero no me desanimé. Seguí culpando a mis nervios, así que decidí cambiar de aires. Pasé 3 meses en la playa, descansando, y me sentía mucho mejor. Cuando regresé a Tokio, me mudé al lugar donde vivimos ahora, la casa de los Horikawa. Hasta entonces era el sitio más acogedor donde había estado. Me alegraba pensar que allí podía estudiar bien, y entonces me sentía preparado y me dije, esta vez sí. Me dirigí al lugar del examen con decisión. Comencé a contestar muy bien, pero apareció de nuevo la mujer de pelo blanco y pasó lo de siempre. No te contaré los detalles, pues ya sabes qué pasó. Salí muy deprimido. Después de escuchar una historia tan increíble, yo mismo me sentía como en un sueño. En ese momento nos trajeron la segunda ración de anguila, pero ya no tenía apetito. Yamagishi tampoco probó bocado. Me interesa más escuchar la continuación del relato que comer anguila, así que le pregunté. Entonces, ¿fueron de nuevo los nervios? No lo sé, suspiró Yamagishi. Empecé a pensar que había algo más. ¿Sabes? Yo siempre contaba a mi familia el resultado de mis exámenes, pero omitía el detalle de la mujer de pelo blanco. Nadie me creía, y si lo decía, pensarían que lo había inventado todo, así que achaqué mi fracaso a la falta de estudio. En fin, no creí necesario intentar de nuevo y contarle eso a mi familia, así que me lo he callado. Sin embargo, después del tercer suspenso, me dije, aquí pasa algo raro. Estaba empezando a sospechar. En aquel momento recibí una carta de mi padre donde me pedía que regresara a casa. Él trabajaba como abogado en Kyushu. Se casó y tuvo hijos muy joven. Tenía 23 cuando yo nací. El año pasado cumplió 52 y gracias a que cuenta con el reconocimiento de colegas, puede vivir desahogadamente. Sin embargo, mi fracaso empezaba a enfadarlo. Volví una temporada a casa y me quedé hasta Año Nuevo, ya lo sabes. ¿Has notado algún cambio en mí desde que he regresado a Tokio? No he notado nada, dije negando con la cabeza. Cuando volví a casa me sentía avergonzado. Había fallado 3 veces el mismo examen, así que no me apetecía presentarme delante de mi padre. Soy humano. Cuando intenté excusarme, se me escapó lo de la mujer de blanco. Mi padre apretó los labios. Él se quedó callado y no volvió a dirigirme la palabra, lo que me hizo sospechar aún más. El comportamiento de mi padre sugería que sabía que se trataba de algo más que una crisis nerviosa, pero no dijo nada más y yo tampoco lo hice. Sin embargo, 2 o 3 días después me dijo, no vuelvas a Tokio, no tienes por qué hacer ese examen. Eso me dijo. Como no quería parecer un parásito, le pedí que me diera una oportunidad más. Regresaría a Tokio y si suspendía de nuevo, volvería de inmediato. Logré convencerlo y regresé a la capital. El examen de este año era mi última carta, el momento de demostrar mi talento, pero bueno, como ya sabes, el resultado fue el mismo. Sonrió con tristeza y continuó. La mujer de cabello blanco volvió a aparecer en el lugar del examen y suspendí. Aunque cada año he tomado asiento en sitios distintos, ese ente me ha seguido como una sombra. No hay forma de escapar de ella. Debe ser un fantasma. No puede ser. Tras suspender esta vez me puse furioso. Ese espectro me había estropeado 4 convocatorias. Entonces decidí no darme por vencido y repetir el examen el año que viene. Pero hace unos días recibí una carta de mi padre pidiéndome que regresara a casa. Tengo que cumplir mi promesa, no puedo desobedecerlo. Sin embargo, una parte de la carta me tomó por sorpresa. Decía así: aunque consiguieras aprobar el examen, la abogacía no te traería más que infelicidad. Esa es mi opinión. Aprovecha esta oportunidad, decídete y vuelve a casa. Busca trabajo aquí. Sé que te resultará difícil tirar a la basura el esfuerzo de todos estos años.
Pero no solo me parece adecuado para ti. Yo mismo renunciaré a mi profesión. Abandonaré la abogacía el próximo año. ¿Por qué?, intervine. No lo sé, me contestó Yamagishi, pensativo. Pero he decidido aceptar su consejo. Me marcho de Tokio a finales del año. Me iré de la capital. Mi padre tiene algunas tierras. Puede que esté pensando en dedicar la última etapa de su vida a la agricultura. Estoy pensando seriamente en ayudarlo, o buscaré otro tipo de trabajo. Ya lo meditaré con calma cuando me haya marchado. La tristeza me invadió de repente. Qué lástima. El padre dejaba la abogacía y el hijo decidía rendirse, abandonar su sueño y volver a casa. Mi senpai, a quien tanto respetaba, se marchaba, y yo no podía hacer nada para ayudarlo. Bajé la mirada y escuché en silencio sus siguientes palabras. La historia que te he contado esta noche es un secreto entre tú y yo. No se la cuentes a nadie, por favor. ¿De acuerdo? Prométeme que no se lo dirás ni a la madre ni a Isako. Se habrían sorprendido al saberlo, sobre todo Isako, pero no era necesario que lo supieran. Respetaría la petición de Yamagishi. No comimos ni un bocado de la segunda ración de anguila, pero nos pareció un desperdicio dejarla y pedimos que nos lo pusieran para llevar. Yamagishi dijo que se la llevaría a Isako, igual que su rastrillo y el amuleto. Isako se alegraría mucho, pero yo me sentía triste porque conocía la historia que había detrás. Cuando salimos, soplaba un viento invernal, helado y más fuerte que antes. Caminamos hasta la casa de huéspedes en silencio. Le dimos a Isako sus regalos y se puso muy contenta. El Aya también. Para Isako la felicidad era doble porque eran presentes de Yamagishi. Yo estaba muy deprimido, así que me despedí y me fui a mi cuarto. En la casa de los Horikawa había 5 habitaciones en el primer piso y 2 en la planta baja. Yamagishi vivía solo, en un cuarto de 6 tatamis. Yo me alojaba en la primera planta, en un dormitorio de 4 tatamis y medio, orientado al norte, en el que nunca daba el sol. Hacía frío y cuando había mucho viento, como aquella noche, uno se congelaba con solo oír el crujir de las ventanas. Como no me apetecía ponerme a estudiar, me metí en la cama, pero no logré dormir. No podía conciliar el sueño, aunque no había esperado otra cosa. No dejaba de pensar en la conversación de aquella noche. ¿Quién era la mujer de pelo blanco? Yamagishi creía que era un fantasma, pero yo no podía creer que un espectro apareciera de día y con tanta gente presente. No parecía posible. Además, su padre había actuado de un modo extraño al enterarse, lo que indicaba que había algo más. El padre de Yamagishi sabía algo más. Iba a dejar la abogacía y había aconsejado a su hijo que no hiciera el examen. Debía haber alguna relación. Suponía que estaba relacionado con la profesión del padre, con algún secreto de trabajo, pero Yamagishi no había revelado más detalles. Puede que su padre le hubiera revelado el secreto en aquella última carta. Era plausible que aquella fuera la razón por la que se había rendido y decidido abandonar la ciudad. Mi mente comenzó a imaginar, ya que el padre de Yamagishi era abogado, aquello tendría que estar relacionado con algún litigio. No debió ser un juicio penal, probablemente fuera civil. Fuera la demandante o la demanda, el resultado había sido perjudicial para una mujer, una de cabello blanco. O bien se había suicidado o había muerto en gran agonía. Eso era lo de menos. Lo importante era que antes de morir maldijo al padre de Yamagishi, y el producto de esa animadversión estaba haciendo sufrir a su hijo. Así planteaba la historia, cumplía todos los requisitos del típico cuento de fantasmas. Pero, ¿será posible típico cuento de fantasmas que algo tan asombroso ocurriera en la vida real? Tenía que admitirlo, era imposible. Había olvidado un detalle. Tenía que averiguar si la mujer del cabello blanco aparecía solo durante el examen, o si lo hacía en cualquier otro lugar. Por lo que me había contado, no era así. Pero tenía que asegurarme bien. Mientras pensaba todo eso, oí el canto del gallo, el de la tienda de arroz del vecindario. A la mañana siguiente el viento era tan frío que parecía que ya estábamos en invierno. Yo no había conseguido conciliar el sueño, pero a pesar de ello desayuné apresuradamente y me fui a la clase. Para entonces el viento había cesado, el cielo estaba azul y despejado. Temía que algo ocurriera en mi ausencia. Era una corazonada. Cuando regresé aquella tarde no noté ningún cambio. Isako estaba atareada y Yamagishi leía en su cuarto. Gran parte de mi angustia desapareció. A las 6, cuando Isako me trajo la cena a la habitación, era casi de noche. Ya se sabe que en noviembre es casi de noche a esa hora. Lo iluminaba mi cuarto la farola del exterior. «Hoy hace mucho frío, ¿no te parece?», me preguntó Isako.
Estaba tan pálida como siempre, su piel era casi transparente. Sí, mi nuevo invierno nos espera. Isako siempre dejaba la bandeja y se iba, pero aquella noche se sentó junto a la puerta. Suda, ayer saliste con Yamagishi, ¿verdad? Sí, claro, contesté sin dar detalles. Me resultaba un poco incómodo que me preguntaran sobre Yamagishi. ¿Te contó algo? Me preguntó como si supiera la verdad. ¿Algo? ¿A qué te refieres? Últimamente recibe muchas noticias de su familia. Este mes han llegado 3 telegramas y varias cartas. ¿En serio? Dije como si no lo supiera. Creo que pasa algo importante. ¿Tú no sabes nada? Ni idea. Él no te contó nada ayer. Tengo la corazonada de que se marchará pronto. No hablaste de eso, ¿verdad? Estaba sorprendido, pero había prometido guardar el secreto y no podía contar nada. Como si me leyera la mente, Isako insistió. Tú siempre estás con él, son muy amigos, sabes algo, ¿verdad? No me mientas, dímelo, por favor. En otras circunstancias se lo hubiera contado, pero sabía que eso solo traería más problemas. Además, no sabía hasta qué punto había avanzado la relación entre Isako y Yamagishi, y no quería meter la pata. Tenía que cumplir mi palabra. Resistí el interrogatorio y me hice el tonto. Pero Isako palideció, hizo una mueca y dijo algo inverosímil. Yamagishi es un hombre horrible, me da miedo. ¿Por qué? ¿Recuerdas la anguila que me trajo anoche? Entonces Isako me contó lo siguiente. Como era muy tarde, había dejado la anguila en una de las alacenas de la cocina para comérsela hoy. En el vecindario había un gato negro callejero que por la mañana aprovechó el descuido de la sirvienta para comerse una de las brochetas de anguila. Pensaron que se la habría llevado al patio trasero para comérsela, pero cuando fueron a buscarlo lo encontraron vomitando. El gato estaba envenenado y había muerto. Al escuchar su relato, sentí que no podía seguir eludiendo aquella conversación. ¿Estás segura de que el gato se envenenó con la anguila? Le pregunté negando con la cabeza. ¿Y el resto de brochetas? Estaba asustada, así que se lo conté a mi madre y decidimos tirarlas. Además rompimos el rastrillo y tiramos el amuleto. Pero nosotros comimos anguila y míranos, estamos bien. Por eso digo que es un hombre horrible, exclamó con la mirada brillante. Me dijo que era un regalo, pero su intención era envenenarme. Si no fue así, ¿cómo es posible que vuestras anguilas no tuvieran nada y las nuestras estuviesen envenenadas? ¿No te parece raro? Estoy de acuerdo, es muy raro, pero eso es totalmente correcto. Las anguilas no las compramos para regalártelas, sino para comerlas. Como sobraron, las pedimos para llevar. Yo estuve todo el tiempo con Yamagishi y no vi que le pusiera nada. Te doy mi palabra. O la anguila se pudrió por la noche, o el gato se envenenó con otra cosa. Esta es la explicación más convincente. Ni Yamagishi ni yo tenemos nada que ver en esto. A pesar de mi acalorada defensa, no conseguí convencer a Isako. Además, había empezado a mirarme mal y eso me hizo enfadar. ¿A qué vienen todas estas sospechas? Solo ha muerto un gato. ¿Hay alguna otra razón?, le pregunté. Hay otras razones, sin duda. ¿Cuáles? No te las voy a decir, me contestó. Era evidente que no pensaba responder ninguna pregunta. Estaba furioso, pero no era prudente discutir con ella. En aquel estado de histeria, habría sido una pérdida de tiempo, así que decidí callarme. En ese momento escuchamos la voz de su madre e Isako se retiró en silencio. Mientras comía no dejé de dar vueltas a lo ocurrido. A diferencia del asunto del fantasma, lo del veneno parecía ser cierto. Tanto Isako como el Aya creían que Yamagishi había intentado envenenarlas, así que por su bien, era mi deber resolver aquel embrollo. Mi duda era, ¿salvar del todo el alboroto que se ha armado? Tenía que enterarme de eso primero, así que cené y bajé de inmediato. Me dirigí al cuarto de Yamagishi para preguntarle, pero no lo encontré. Después de cenar había salido a pasear. Mi cabeza era un caos, no tenía ganas de subir a mi habitación. Al salir, el Aya me vio y me llamó. ¡Suda! ¡Suda! Me detuve junto al buzón al escuchar mi nombre. El Aya se acercó corriendo tras asegurarse de que nadie nos oía. Me preguntó en voz baja. ¿Isaka te ha dicho algo? No sabía qué responder, así que no dije nada. ¿No te ha contado nada sobre la anguila de anoche? Sí, lo ha hecho, contesté con decisión. Algo de un gato negro que murió tras comer la anguila. El gato se ha muerto, eso es verdad, pero estoy muy preocupada por Isako. Sus sospechas no tienen fundamento. Yamagishi jamás haría nada que la dañara. Estaba tan alterado que el Aya se quedó anonadada, pero volvió a mirar sobre su hombro y susurró. No sé si lo sabes, pero últimamente no dejamos de recibir telegramas y cartas para Yamagishi. Eso está afectando mucho a mi hija. Teme que vaya a regresar a su pueblo. Aunque eso fuera cierto, ¿qué le importa a ella?
¿Es que Yamagishi tiene algún compromiso con Hisako? Le pregunté sin ningún respeto. El aya parecía molesta, no respondió y se quedó un momento callada. Eso me confirmó que las sospechas del resto de huéspedes eran ciertas. Había algo entre Yamagishi e Hisako. Además, era obvio que el aya había dado su consentimiento. Ya sabes cómo es Yamagishi, aunque regrese a su casa, no creo que lo haga sin avisar. Todo esto tiene fácil arreglo. No es necesario preocuparse tanto. Y diga lo que diga Hisako, esto no tiene nada que ver con el asunto del anguila. A continuación le expliqué al aya lo ocurrido como había hecho con Hisako. La mujer lo entendió y asintió. Tienes razón, Yamagishi no pudo hacer algo así. Hisako es muy tranquila normalmente, pero últimamente está bajo mucha presión. ¿No estará sufriendo algún ataque de ansiedad? Es posible, dijo la dueña con tristeza. Aunque seguía un poco enfadado, al ver la expresión preocupada del aya, que siempre había sido tan buena conmigo, me apené mucho. Quería consolarla en ese momento. Vino el cartero a recoger la correspondencia y tuvimos que alejarnos de allí. Cuando nos giramos vimos que Hisako estaba en la puerta. Nos estaba mirando. Apenas podía distinguirla, pues la luz de la farola era muy tenue. La joven se dio cuenta de que la habíamos visto y entró en la casa de inmediato. Me despedí del aya y caminé en dirección a Kojimachi. En ese momento, un coche pasó de largo. Estaba oscuro, pero tenía encendidos los faros delanteros. Me pareció raro. En el interior iba una señora que parecía tener el pelo blanco. Me recorrió un escalofrío y me detuve. El coche pasó como el viento. No sé a dónde se dirigía, simplemente desapareció. ¿Es posible que fuera una alucinación? Tenía que serlo. Yamagishi me había hablado mucho sobre el fantasma, sobre aquella mujer de cabello blanco, y por eso había creído que lo ocupante de aquella noche era ella. Aunque hubiera tenido el pelo blanco, son muchas las ancianas que tienen canas. Era solo una mujer. Y no podía ser aquella mujer que Yamagishi había sido atormentado. Era absurdo, porque iba a ser la misma persona. De todos modos, aquella tétrica visión me había asustado un poco. Madre mía, qué miedoso. Soy un auténtico cobarde, me dije inútilmente. Seguí caminando por la calle iluminada junto a las vías del tren. No soplaba el viento, pero hacía mucho frío. Cuando llegué a Yotsuya Mitsuke, comencé a andar cada vez más deprisa. No llevaba sombrero ni abrigo, y el frío me atravesaba los huesos, pero tenía la sensación de que había pasado algo siniestro en mi ausencia. Mis pasos se hicieron más rápidos al acercarme a la casa. Crucé la calle. La luz de la luna alumbraba el asfalto cubierta de escarcha. En algún lugar de la ciudad ladraba un perro. Atravesé la puerta de la casa de las Horikawa y me quedé paralizado. Mientras yo daba la vuelta a Yotsuya Mitsuke, Hisako había ingerido un veneno o un medicamento fuerte y estaba muerta. Yamagishi no había regresado todavía. La joven se había quitado la vida en su carro y había dejado una nota en el cinturón de su kimono. Estaba dirigida a su madre. Yamagishi me ha asesinado. Solo ponía eso. El aya estaba desconsolada. La policía y los peritos estaban allí, investigando el lugar donde había ocurrido. La sirvienta les contó del gato muerto y me interrogaron. Cuando Yamagishi regresó, lo arrestaron. Hisako se había suicidado, pero aún no se notaba la culpa directamente a Yamagishi. Era comprensible que lo hiciera. En el interrogatorio, Yamagishi negó su relación con Hisako. Solo nos vimos una vez a principios de verano. Yo estaba dando un paseo bajo los cerezos de la embajada inglesa. Hisako me estaba siguiendo, y cuando me di cuenta, la invité a acompañarme. Hablamos durante una hora, pero eso fue lo único que hicimos. En cierto momento me preguntó, ¿por qué no te has casado? Yo le contesté con una sonrisa. Nadie se casaría con un hombre que no es capaz de aprobar el examen de abogacía. Ella insistió, pero supón que alguien quisiera. ¿Te casarías? Yo contesté, si hubiese una persona tan amable, lo haría con mucho gusto. Eso es todo lo que recuerdo, solo eso. Hisako no volvió a decirme nada más, yo tampoco lo hice. El aya lo constató. Sabía más o menos que mi hija estaba enamorada de Yamagishi. De ser posible, habría querido cumplir ese deseo, pero no creo que haya habido una relación amorosa entre ellos dos. Tras analizar sus declaraciones, la policía llegó a una conclusión. Hisako se había deprimido al descubrir que Yamagishi iba a marcharse, y fue el desamor lo que la llevó a suicidarse. No había otra explicación. Ella misma mató al gato, quería probar el efecto del veneno y lo puso adrede en la anguila. Le hicieron una autopsia al gato y descubrieron que se trataba del mismo veneno que había usado para suicidarse. Lo que no quedó claro fue por qué dejó el gato muerto como prueba, y por qué acusó a Yamagishi de querer envenenarla. Puede que fuera una relación de su ataque de histeria, producto del desamor.
no había que tenerlo en consideración. Así que Yamagishi fue puesto en libertad. No hubo más escándalo y todo se solucionó de manera normal. Pero había un detalle que seguía siendo un misterio. El cabello del cadáver de Isako se había vuelto blanco de manera natural. Cuando la metieron en el féretro, tenía el cabello cano como el de una anciana. Dicen que fue debido al veneno que ingirió, pero en el velatorio su madre contó lo siguiente. Esa noche, cuando me despedí de Suda y regresé a casa, no encontré a Isako. No sabía dónde se había metido. Me senté junto a la estufa y escuché que un coche se detenía ante la casa. Pensé que alguien había venido. Quería ver quién era, pero no había ni rastro de ningún coche. Me pareció raro, así que eché un vistazo en los alrededores y fue entonces cuando la sirvienta empezó a gritar. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Regresé a casa asustada. Isako estaba muerta en la habitación de Yamagishi. Todos estábamos escuchando en silencio, Yamagishi incluido. Yo era el único que no podía callarme, o creía. Estuve a punto de decir, ese coche, pero me contuve. No me pareció buena idea decirlo delante de Aya, que no sabía nada. Al día siguiente, cuando terminó el funeral, Yamagishi tomó el tren nocturno. Regresaba a su tierra. Yo lo acompañé hasta la estación de Tokio. Esa noche era una noche sin estrellas, oscura y fría. Mientras aguardábamos en la sala de espera, le conté rápidamente el incidente del coche. Yamagishi asintió y le pregunté, ¿solo veías a la mujer del pelo blanco durante el examen? Dime, ¿no la veías en ningún otro sitio? Desde que comencé a vivir en la casa de las Hirakawa, la veía a menudo, me contestó sin titubear. Ahora te lo puedo contar. La cara de ese fantasma, de ese demonio de cabello blanco, era muy parecida a la de Isako. Me contaron que después de su muerte su cabello se volvió blanco, pero no voy a decirte una cosa que no contaré a nadie más. Para mí siempre fue de ese color, blanco.